Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Como siempre, es cierto que sube a este lugar. Le pedimos que usted esté clamando ahí en su puesto. La palabra del Señor el día de hoy se encuentra en Josué, en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Es el Antiguo Testamento. Mi hermano Fernando, si puede ayudarle a nuestra hermana ahí, o alguien se puede acercar. ¿Lo encontraron? Ya. Amén. Nos ponemos de pie entonces, como estamos ordenados, y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Josué capítulo 6 entonces. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que Josué fue el sucesor de Moisés, ¿cierto? Que fue un guerrero, líder, fue quien tuvo la tarea de llevar, ¿cierto?, a Israel, pasar, digamos, el Jordán, ¿cierto?, y llegar a Canaán con el pueblo de Israel. También él se dedicó a, la tarea de él también fue esparcir, ¿cierto?, dar como tierras a Israel, designarlas, y fue, como lo dice, ¿cierto?, un guerrero, porque al principio, ¿cierto?, a él se le encomendó, Dios le dijo que él tenía que ir y destruir esta ciudad, ¿cierto?, como aquí sale en el título, la toma de Jericó. Y le dijo, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, ¿cierto? Jericó era una ciudad que estaba cerrada de muros gigantes, ¿cierto?, donde nadie salía, nadie entraba, nadie podía, como lo dije, entrar y salir de ahí. Entonces Jehová le da la tarea de que entre, de que él va a poder entrar, ¿cierto?, de que él tiene que rodear la ciudad durante 6 días, y en el 7º día, ¿cierto?, esos muros van a caer. Mire, esto lo estaba estudiando porque Josué se va a llamar mi hijo. Y yo dije, Señor, quiero estudiar este libro porque quiero saber, cuando me digan, a ver, ¿y por qué se llama Josué, tu hijo? Quiero saber qué responder. Y esto me quedó muy, bueno, el libro completo, pero me quedó muy marcado en mi vida, porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, nos vemos enfrentados a situaciones en las que nosotros vemos un poco imposible. Decimos, no, esto no puede ser.
Imagínense qué pensó Josué cuando Jehová le dijo que tenía que hacer eso, ¿cierto? Que tenía que hacer esa tarea, que tenía que entrar a Jericó y matar a toda la gente de ahí, porque esa fue la orden. Él tenía que deshacerse de todo, incluso las cosas que habían ahí. Algunas cosas nomás Jehová dijo que iban a hacer para él, pero lo demás todo tenía que desaparecer. Y resulta que en ese momento yo decía, imagínense Josué lo que pensó, a ver esos muros gigantes y decir, pero esto es imposible, o decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y todo. Y la paciencia, ¿cierto?, que tuvo que tener para estar una semana, ¿cierto?, los 7 días dando vueltas alrededor de la ciudad, ¿cierto? Muchas veces cuando Dios nos solicita o nos pide que tenemos que tener paciencia, nosotros entramos en desesperación, ¿cierto? Hace poco nuestro pastor acá, ¿cierto?, predicaba de la perseverancia en la oración, y muchas veces nosotros en eso desistimos porque queremos la respuesta ya. Señor, yo quiero esto para mañana, o mañana, Señor, tengo que hacer este trámite y quiero que me vaya así, que me vaya bien, que me vaya aquí, que me vaya allá. Y resulta que a veces no es el tiempo de Dios. Resulta que a veces Dios tiene otra cosa preparada para nosotros. O quizá dirá, porque no es que Él nos vaya avisando todo lo que está pensando, ¿cierto? Él lo hace conforme a su voluntad, ¿no? Y dirá, quizá esto no es lo que yo quiero para ti. Entonces mañana de esta forma te va a ir y lo que viene después es mejor, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros nos cuesta un poco tener esa paciencia, ¿cierto? De la que quizás en ese momento se armó Josué y el pueblo de Israel, porque imagínense Josué, ¿cierto? Dios le encomendó esa tarea, le dijo, giren alrededor de la ciudad durante 7 días. Y era el pueblo completo, ¿cierto? Iba todo el pueblo con él, iban los guerreros, iban los sacerdotes con estas como trompetas de cuernos, ¿cierto? Imagínense lo que le decía a la gente, porque también quizás había uno que decía, pero ¿cómo vamos a dar vuelta? ¿Hasta cuándo vamos a dar vuelta? Imagínense, no sé, pues de repente nosotros decimos, no voy a ir a la iglesia hoy día porque hace calor. No, hoy día no voy porque hace frío, o porque está lloviendo, o porque acá, o porque allá. Imagínense el pueblo, la orden que le dieron de decir, giren alrededor de la ciudad. ¿Cuánto de repente nosotros nos cuesta hasta ir a comprar a la esquina? Y el Señor, esa fue la tarea y ellos tuvieron que cumplirla al pie de la letra, ¿cierto? Girar durante 6 días alrededor y el 7º día dar 7 vueltas, ¿cierto? Y en la última vuelta Dios le iba a derrumbar esas paredes, ¿cierto? Y Josué y Israel iban a poder tomar posesión de Jericó. Y eso me llevaba a pensar el por qué también, ¿cierto? Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, ¿cierto? Porque al momento de él, por ejemplo, entrar a Jericó, tuvo que destruir todo, matar a toda la gente que había ahí. La única que se salvó fue Rabá, si no me equivoco, Rab, ya que ella fue quien escondió, ¿cierto?, a los espías que fueron al principio a ver Jericó, ¿cierto?, desde lejos, ella lo escondió. Entonces ella era la única que iba a quedar viva con su familia, con quien estuviera dentro, y los demás, toda la gente iba a morir. Entonces, cuando muchas veces el Señor nos llama, ¿cierto?, a esforzarnos y ser valientes, y nosotros tantas veces le pedimos, Señor, yo quiero vivir tu palabra, Señor, quiero ser hacedora de tu palabra, quiero cumplir al pie de la letra, ¿cierto? Y muchas veces nosotros al pedirle eso y le decimos, y la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. ¿De qué manera yo puedo probar de que tengo que de esforzarme y ser valiente? ¿Cierto? El Señor muchas veces nos manda esto, de repente nos encomienda tareas, ¿cierto? O nos solicita cosas que quizás no estemos de acuerdo, que quizás no entendamos, que quizás digamos, Señor, pero es un muro gigante el que estoy viendo. ¿Cómo quieres que yo haga esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero eso pasa porque, ¿cierto?, se nos olvida muchas veces el que está al lado nuestro. Se nos olvida quién está de nuestro lado, con quién vamos nosotros caminando, ¿cierto? Muchas veces ponemos la mirada en el gigante, ponemos la mirada en el problema, en la dificultad. Imagínense, esta palabra es para mí primeramente, ¿cierto? En estos momentos quizás que ya queda poco, ¿cierto?, para la llegada de mi hijo, de repente uno se pone nerviosa o se pone a pensar cosas, ¿cierto? Pero el Señor me llama a esforzarme y ser valiente.
esforcémonos todos en distintas etapas, porque yo puede ser en ¿cierto? Hay mucha gente, y lo hemos visto así en la actualidad, que hay mucha escasez económica, y eso muchas veces lleva a problemas psicológicos, ¿cierto? Muchas veces nosotros comenzamos a pensar, comenzamos en la noche a pensar tanto que de repente nos cuesta dormirnos, o de repente nos cuesta concentrarnos en nuestro trabajo, andamos pensando en otras cosas, ¿cierto? Porque ponemos la mirada en el problema, ponemos la mirada en que, Señor, esto no me alcanza, Señor, aquí no me va a alcanzar. Entonces, cuando el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes, es porque no es fácil, porque si fuese fácil no nos diría que nos esforzáramos, que seamos valientes, es porque no es fácil. Entonces, todo este libro de Josué, ¿cierto? Si usted lo lee en su casa o se da el tiempo, ¿cierto?, de estudiarlo, enseña muchas cosas con referente a lo que tuvo que hacer Josué, y uno lo trae a su vida y uno dice, wow, pensar que el Dios que tenía Josué ahí es el mismo que tengo hoy día, es el mismo tajante, el mismo que daba la orden y la orden se cumplía. Imagínense, cuando ellos llegaron, ¿cierto?, a Jericó, el pueblo de Israel, él especificó lo que podían sacar de Jericó. No dijo saquen todo, y no. Él dijo, todos es anatema. Esa fue la palabra que él ocupó, ¿cierto? Y solamente esto y esto es para mí, solo esto es para Jehová. Eso solamente se tenían que ofrecer. Y resulta que hubo una persona, ¿cierto?, que tomó de más y lo escondió. Y por culpa de esa persona, imagínense, todo el pueblo de Israel, que eran muchos, y por culpa de esa persona, el pueblo completo se había vuelto anatema, ¿cierto? Y Jehová, ¿qué hizo? Le dijo a Josué que uno de los que estaban ahí de entre ellos era anatema, porque había sacado, ¿cierto?, cosas que no tenía que sacar. Y resulta que fue tajante Dios, porque le dijo, cuando tú lo encuentres, lo vas a tomar, ¿cierto? Y vas a tomar todos sus bienes y toda su familia y la vas a quemar. Esa fue la orden, que la quemara, que quemara toda su familia y todos sus bienes. Entonces imagínese Josué en la posición de que Dios nosotros nos diga, ¿sabes qué? Hay un mentiroso, hay aquí y allá y todo, y tienen que tomarlo y, por ejemplo, ponerlo en público, o sacarlo adelante a la pizarra y decir, él es mentiroso. Imagínense Josué, que quizás venía recién, ¿cierto?, tomando el mando, por decirlo así, después de Moisés, porque al principio cuando él tenía que tomar ese puesto, igual hubo gente que no estuvo de acuerdo en eso, que decían, ¿por qué? ¿Por qué él si yo llevo más tiempo? ¿Por qué si yo llevo más? Entonces muchas veces nosotros ponemos la mirada en eso, de repente, por ejemplo, no sé qué ejemplo poner, no sé, de repente le decimos al hermano Samuel, vaya y ponga la ofrenda, ¿cierto?, para que pase ofrenda. Y uno puede decir, ¿y por qué el hermano Samuel? ¿Por qué si él es tan chiquitito? Quizás él no sabe, qué sé yo. Pero porque ponemos la mirada en eso, en las personas, ponemos la mirada en lo humano, ¿cierto? Y nos olvidamos de lo que en realidad Dios quiere. Si yo estoy en la banca sentada, ¿cierto? Y quizás no estoy cumpliendo ninguna, pero es porque algo el Señor quiere conmigo, ¿cierto? Porque yo tengo que venir entregada a la iglesia y decir, Señor, que yo vengo aquí, Señor, a darte las gracias y todo, y tú haz tu voluntad con mi vida. Haz tu voluntad. Lo que sea tu voluntad, Señor, yo quiero respetarlo. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, ponemos la mirada en aquello, en el problema, en la dificultad, en la persona, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro pastor la otra vez igual daba el ejemplo y decía, muchas veces quizás tenemos problemas en nuestros trabajos y nos da raya con nuestro jefe o con quien nos esté haciendo la vida a cuadrito, y ponemos la mirada en ello en vez de orar y decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Si yo me estoy equivocando, Señor, ayúdame, corrígeme. Y si no, Señor, oro por mi jefa, oro por mi jefe, ¿cierto? Señor, tú sé tomando el control de la situación, porque quizás esto me está haciendo mal, quizás no sé, se me está pasando la cuenta. Y muchas veces nos olvidamos, ¿y qué pasa? Buscamos nosotros la solución. Intentamos, ¿cierto?, darle solución a todas las cosas. Pucha, mañana no tengo para comprar pan, pero tengo una tarjeta de crédito. Pero le echo mano a que tengo, no sé, una tarjeta que tengo por ahí,
puedo comprar. Entonces, mientras nosotros busquemos la solución, difícil que Dios nos ayude, porque siempre vamos a ir nosotros tapando, ¿cierto? Vamos a tener necesidad y vamos a tapar nosotros. Necesidad, tapar nosotros. Entonces, muchas veces el Señor quiere que nosotros pasemos por aquellas cosas. Pasemos por eso, imagínense, porque nosotros le pedimos, Señor, quiero vivir la palabra. Todo lo que sale aquí, Señor, permíteme ponerla por obra, Señor. Y al momento de uno pedir eso, está pidiendo que todo lo que está aquí, uno vivirlo. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, muchas veces no tomamos el peso de decir, Señor, yo quiero vivir esto. Y si yo me pongo en el lugar y digo, ¿y yo podré hacer lo que hizo Josué? ¿Podré ser así de fuerte, de valiente? Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder orar y cuando uno, por ejemplo, esté orando, ¿cierto? Pidiéndole al Señor poder tener ese dominio o ese discernimiento, no sé cómo llamarlo, de decir, Señor, yo te lo estoy pidiendo en esta dirección o por esto, Señor, porque de repente uno generaliza y Dios, claro, Dios sabe nuestra necesidad, ¿cierto? Pero Él también le gusta escucharlo a nuestra boca. Le gusta que nosotros le digamos todas las cosas que necesitamos. Aprendamos, ¿cierto?, a descansar en el Señor, en el tiempo de Dios, en que las cosas llegan en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Siempre nosotros queremos las cosas para ayer. Nosotros con mi esposo, por ejemplo, le voy a contar algo. Nosotros queríamos hace tiempo ser papás, ¿cierto? Buscábamos ser papás. Hasta que un día me cansé, porque siempre decíamos, pucha, quizás esta vez va a resultar, no sé. Nos hacíamos un test de embarazo y salía negativo. Y salió así como 6 veces, más o menos, hicimos test. Entonces después ya, uno como mujer igual de repente dice, ya, entonces no, algo pasa conmigo, algo pasa contigo, no sé. Pero será eso. Y nunca pensamos en que quizás no es el tiempo de Dios, sino que nos ponemos a mirarnos entre nosotros. ¿Quién será el problema? ¿Seré yo? ¿Serás tú el problema? Hasta que en un momento, ¿cierto?, oramos al Señor y dijimos, Señor, imagínense, tuvimos como 9 meses intentando ser papá, 9 meses sabiendo que está Dios con nosotros, en los 9 meses sin orar al Señor y decirle, Señor, toma tú el control, Señor, que se haga tu voluntad, vamos a quedar embarazadas cuando tú quieras, Señor, porque yo estoy sana, Él está sano, ¿cierto? Entonces, Señor, que sea cuando tú quieras. Y resulta que nosotros al hacer eso, ¿cierto?, entregárselo al Señor, descansamos y quedamos embarazados. Entonces, imagínense la vuelta que nos dimos de 9 meses sabiendo, ¿cierto?, que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios existe, sabiendo que Él sabe todas las cosas, pero también Él necesita escucharla de nuestra boca. Y nos demoramos tanto, y fue el tiempo que nos demoramos nomás. Entonces, quizás lo que Dios necesitaba era eso, que nosotros le entregáramos a Él, que aprendiéramos a descansar en Él, ¿cierto?, a que el tiempo de Él suceden las cosas perfectas, ¿cierto? Entonces, eso, mis hermanos, yo los invito, ¿cierto?, a que no pongan la mirada en lo que esté viviendo, ya sea una enfermedad, alguna necesidad, ¿cierto? No pongan la mirada así como Josué no se fijó en las murallas, no se fijó en el muro que había para pasar a Jericó, sino que confió en el Señor. Si el Señor le dijo que le iba a dar la tierra, ¿cierto? Al principio Dios le dijo que iban a pasar, ¿cierto?, a Jericó, que iba a llegar a la tierra prometida con Israel. Él solamente creyó, no dudó en ningún momento, aunque quizás se tuvo que enfrentar a muchos gigantes, a muchos guerreros, ¿cierto?, a muchos reyes, pero él siguió confiando en el Señor, nunca desistió. Entonces, nosotros intentemos hacer lo mismo. Quizás es difícil, quizás es complicado, quizás, no sé, porque a mí igual me pasa, yo lo digo porque primeramente esta palabra es para mí, muchas veces yo dentro de la desesperación y digo, no vamos a poder, no vamos a aquí, pero porque se me olvida quién está al lado mío, y le pido al Señor que me ayude cada día a poder reconocer y saber que Él está al lado mío, que Él va conmigo, que Él me toma de su mano y no me suelta, que entonces con Él yo soy más que vencedora, que con Él tengo las de ganar a todo gigante que se enfrente delante de nosotros. Entonces, les insto a que ustedes también
sientan esa seguridad de decir, Señor, tú estás conmigo. Si yo estoy pasando este momento difícil, quizás esta situación económica escasa, quizás esta enfermedad, Señor, es porque tú algo quieres de mí, algo tú buscas de mí. Enséñame, Señor, búsquele al Señor en oración. A la hora que sea, Dios está ahí, disponible. Si quiere antes de dormir, en la mañana al abrir los ojos, Dios está ahí, dispuesto a escuchar su oración. Y consúltele al Señor y pregúntele y converse con Él y usted va a descansar. Quizá el problema no va a desaparecer al tiro. Quizá no va a llegar mañana toda la plata, ni mañana va a llegar el trabajo, ni la sanidad, ¿cierto? Quizá no va a ser automática. Pero sí va a tener paz en su corazón, va a tener tranquilidad, va a decir, el Señor está conmigo. Dios está conmigo, Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. No nos olvidemos de que Él es gigante, de que Él es inmenso, de que Él es el Dios de la vida, el Dios de Israel, ¿cierto? Quien sacó a este pueblo y lo llevó, ¿cierto? Le entregó la tierra así como Él lo había prometido. Y si Dios, ¿cierto? Nos dice y nos dice, ¿cierto? Que nos va a bendecir y todo, nosotros tenemos que creerlo. Creer que Dios nos va a bendecir, ¿cierto? Que Él va a estar con nosotros, tenemos que creer que Él está con nosotros. Si queremos vivir su palabra, ser hacedores de su palabra, confiemos en el Señor, pongamos su confianza en Él, la confianza nuestra en Él, pongamos todo nuestro querer, quizás humanamente, porque obviamente somos humanos, ¿cierto? Pero quizás limitado, pero intentemos darle eso limitado que tenemos al Señor. Porque Él es el único que nos puede ayudar, el único que va a estar con nosotros, el único que en los momentos difíciles está, el único que nunca falla. Es el único, porque todos le fallamos. Nosotros como hermanos de la iglesia fallamos. Nuestro esposo, nuestra esposa, ¿cierto? Los hijos, los padres, todos fallan, menos el Señor. Él es el único que permanece ahí fiel. Entonces, confiemos más en el Señor. Cuando el Señor nos pida algo, qué sé yo, o nosotros nos demos cuenta de que estamos pasando un momento difícil, no quite la mirada de Dios, no ponga la mirada en el gigante. Piense siempre que Dios está con usted. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra, mis hermanos. Espero, ¿cierto?, que así como fue con mi vida y hasta el día de hoy ha sido, y también espero que lo siga siendo, ¿cierto?, sobre todo en ese momento en el que tenga que irme al hospital, que yo tenga en mi mente, ¿cierto?, siempre eso de que tengo que esforzarme y ser valiente porque Dios está conmigo. Y pase lo que pase, Él tiene el control. Amén. Así que para mi Dios que vive sea honra y gloria, y para mí sea solamente su misericordia. Que el Señor les bendiga.